Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bueno, ya está con nosotros Fernando Gil, gerente de la Bolsa de Valores de Asunción, y el señor Franco Rojas, analista financiero de la consultora MF Economía e Inversiones, a quienes saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Claudio, un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, acompañándote ahora que no vino Gladys, pero un placer para nosotros también. Bueno, hoy vamos a hablar de instrumentos en el mercado de valores. Creo que tienen preparado algo para compartir. Comenzamos contigo, Franco. Sí, claro. Bueno, hoy lo que traemos un poquito a hablar de los instrumentos que hay en el mercado de valores, ¿verdad? El mercado de capitales. Cuando hablamos de instrumentos podemos separarlo en tres grandes ramas, por decirlo así, ¿verdad? A nivel local: renta variable, renta fija y derivados financieros. En lo que es renta variable tenemos las acciones y las cuotas partes. Las acciones, ¿verdad?, básicamente son las emitidas por las empresas. Las cuotas partes estamos hablando de fondos de inversión. Lo que es renta fija estamos hablando de bonos o títulos de créditos. Los títulos de crédito generalmente son emitidos por fideicomisos. Y en la tercera rama que estamos viendo en el gráfico tenemos los derivados financieros, ¿verdad? Que en este caso tenemos los futuros de divisa, que en el caso de mercado local estamos hablando de futuros de dólar, ¿verdad? Básicamente. Ahí con respecto a los instrumentos más negociados, nada más de nuestro mercado, vemos siempre que los instrumentos de renta fija, de hecho en los volúmenes de negociación, tienen un 98% prácticamente del mercado. Creo que en un par de slides más va a mostrar un poco Franco eso. Pero cuando hablamos de instrumentos de renta fija, para que se entienda, son los instrumentos, son títulos de deuda donde uno ya sabe básicamente cuánto es lo que la empresa le va a pagar de intereses por esos instrumentos que va comprando, por esos títulos, por esos bonos que va comprando. Es decir, uno ya tiene una previsión exacta de la rentabilidad que va a obtener. A diferencia de lo que son las acciones o las cuotas partes, donde uno, al comprar una acción de una empresa, de buenas a primeras no sabe cuánto es lo que la empresa le va a pagar, ya sea por dividendos, porque acordémonos que la acción es un título de propiedad, es decir, uno es dueño de la empresa en la cual tiene una acción. Entonces, eso va un poco especializando a cada uno de los inversionistas en cómo quiere ir formando su cartera de inversiones. Uno puede tener una parte de bonos, una parte de acciones, tener solamente bonos, tener solamente acciones. Depende mucho de cómo el inversionista quiera ir teniendo su ejercicio de desarrollo de inversiones. En el caso del título de deuda, entonces hay un porcentaje fijo que se recibe, digamos. Correcto. Cuando hablamos de bonos, estamos hablando de bonos de renta fija. Existen también los bonos de renta variable, digamos que donde se establecen ya las condiciones de cuál va a ser el interés que va a pagar, pero ya está preestablecido. Pero en el 99% de los casos ya se establece. Es decir, una empresa que emite un bono dice: yo emito tantos bonos, todos son de un valor mínimo de 1 millón de guaraníes y voy a pagar 10, 12, 8, 9% dependiendo de la empresa y de la calificación que tenga ese instrumento. 98% decía que de los que acuden a la bolsa de valores recurren al tema de los bonos, entonces. Correcto, el 98% del volumen. ¿Eso es normal, digamos, en una bolsa de valores o solamente en nuestro país? Es normal por el estado de iniciación de la bolsa de valores. Nosotros tenemos una bolsa que, bueno, este año estamos cumpliendo 30 años. En años bursátiles se puede decir que somos una bolsa nuevita, estamos arrancando recién, pero sí, en realidad por lo general se ve que cuando inician, en sus inicios todas las bolsas de valores, se apoya mucho el inversionista en lo que son los bonos de renta fija, justamente por la previsibilidad que va generando el instrumento como tal. O sea, yo cuando voy a empezar a operar en una bolsa de valores, generalmente me voy a lo más seguro, porque no entiendo mucho, porque es un nuevo campo, porque es un nuevo instrumento que estoy comprando. Entonces, prefiero asegurarme una rentabilidad mínima antes de jugarme a comprar una acción, por ejemplo, donde no sé cuánto voy a ganar, tengo que evaluar la empresa, tengo que hacer otro tipo de ejercicios para diferentes tipos de inversiones. Entonces, generalmente vemos que a medida que las bolsas van creciendo y van teniendo mayor preponderancia en el mercado, por lo general los inversionistas también se van especializando, también se van haciendo más expertos, entonces va creciendo también el porcentaje de lo que son los instrumentos de renta variable, es decir, acciones. ¿Cuánto es lo que se mueve en una bolsa de valores en montos, digamos? Y hoy en día estamos en acumulado de este año, estamos llevando aproximadamente a los 17 billones y casi 500 mil millones de guaraníes.
creemos y estamos con el pronóstico en realidad de que probablemente estemos frente a un año de lo que puede ser un nuevo récord de negociación. Como conversábamos fuera del aire, el año récord había sido el año 2021 con unos 3.420 millones de dólares. Este año estábamos apuntando a comienzo de año a por lo menos llegar a ese monto. Hoy estamos viendo que, y ojalá podamos superar incluso ese monto, sujeto obviamente a que las condiciones macroeconómicas que tengamos se mantengan y se pueda seguir generando tracción. Le doy participación, señor Franco Rojas. ¿Por qué eso, qué factores incidieron para que se tengan estos resultados, digamos? Bueno, en realidad hay que remontarse un poquito a lo que fue el 2022 en materia de política monetaria, ¿verdad? Que fue un poquito la suba de tasas que hizo el BCP, ¿verdad? En 2022, que hizo varias subas consecutivas, ¿verdad? Hay que acordarse que hoy tenemos una tasa de 8.5%. Cuando estamos hablando de la tasa de política monetaria, estamos hablando de la tasa de referencia, ¿verdad? A nivel local de lo que serían guaraníes. Entonces, esa vamos a decir es la tasa de base para cualquier otro instrumento. Entonces, en un entorno donde las tasas seguían subiendo capaz, fue un factor que incidió en el 2022, estoy hablando, ¿verdad? De una cuestión de donde no había tanta previsibilidad de lo que iba a suceder en la economía. En el 2021 hoy en día tenemos las expectativas del mercado generalmente son que las tasas van a ir bajando, vamos a ir hacia una tasa más baja o más. Anteriormente, para hacer un poco de memoria, ¿verdad? Nosotros teníamos antes de la pandemia una tasa del 4%. Estamos hablando del doble, ¿verdad? Que aumentó. Entonces, bueno, básicamente hoy en día el mercado está esperando una baja, ¿verdad? Y hay mejores expectativas en cuanto al crecimiento económico, ¿verdad? Entonces eso hace que más empresas también, hay emisores que estén más interesados o dicen, bueno, hoy en día el proyecto ya me empieza a ser viable, ¿verdad? Las tasas van a bajar. Entonces hay ciertas expectativas, factores, variables que se van dando este año a diferencia del 2022. A ver, si la tasa monetaria baja, ¿hay mayor probabilidad de inversiones o cómo? Si la tasa monetaria en realidad lo que baja es que cuando hablamos de la tasa monetaria, como bien mencioné, es una base. Sí. Entonces, si esa base disminuye, significa que el costo financiero para los demás emisores, ¿verdad? O para los que van a ir a emitir, también se va a reducir, ¿verdad? Entonces, capaz, hoy en día, a un ejemplo, si la tasa está en 8.50, ¿verdad? Y hoy en día un emisor tiene que salir al 10%, ese cupón que Fernando está mencionando que paga, capaz no le es rentable el proyecto que quiere hacer a través de lo que se va a financiar a través de los bonos. Pero bueno, capaz si la tasa va al 4, 6% y la tasa a la cual puede salir ese emisor es 8, capaz sí le es rentable, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de situaciones que se pueden estar dando, ¿verdad? Hoy en día tenemos todavía una tasa en 8.5, pero las expectativas son de que vamos a ir regularizando hacia tasas más bajas. Bueno, tengo entendido por una cuestión de tiempo nada más, hay placas que tenemos que compartir todavía. Después tengo una consulta más para ir cerrando, porque pasa volando el tiempo. Totalmente. En esta placa, en esta filmina que traemos, estamos hablando de los volúmenes negociados, algo que Fernando ya había un poquito comentado, ¿verdad? Acá podemos ver lo que es la renta fija, la participación que tiene la renta fija en el volumen operado en el mercado local. Podemos ver que a junio de 2023 estamos básicamente en 15 billones, Fernando estaba hablando ya en julio, 17 billones de guaraníes de volumen negociado. En el 2021 fue 20, o sea, para tener una idea, estamos en 15 billones en el ahora a junio de 2023, a mitad del año, por lo cual si seguimos con la tendencia, vamos a estar ante un año récord como estaba mencionando Fernando, ¿verdad? Y podemos ver, bueno, la participación, como ya mencionado, en la renta fija, que es prácticamente, como dice Fernando, gran parte del mercado, la renta variable un poco, y bueno, los derivados es un instrumento relativamente nuevo en el mercado. Y tenemos la última diapositiva, que podemos ver básicamente la composición por tipo de renta. Acá tenemos la renta fija y renta variable. La renta fija podemos irlo en tres grandes categorías, por decirlo de una manera, los bonos financieros y los bonos subordinados. En los bonos financieros son básicamente los bonos emitidos por entidades financieras, para hacerlo un poquito más sencillo. Y los bonos subordinados son los bonos que están subordinados a otras deudas. Es decir, que si yo tengo un bono subordinado y otra persona tiene un bono, ¿verdad? La persona que tiene un bono ante un evento de no pago del acreedor tiene una preferencia. Eso básicamente es lo que significa. Por otro lado tenemos la renta variable, que estamos hablando de las cuotas de participación, que es la mayoría del mercado dentro de la renta variable, que son los fondos de inversión y las acciones, que es la minoría actualmente.
Mi pregunta es la siguiente. Una persona que desea invertir en bolsa de valores, pero no tiene conocimientos, digamos, ¿necesita ser un profesional en la materia o necesita un asesoramiento? ¿Qué debe hacer? Para nada, ahí, Claudio, lo que yo siempre recomiendo, nosotros como Bolsa de Valores disponemos de un conjunto de cursos a través de lo que es el campus de la Bolsa de Valores, el Centro de Estudios de la Bolsa de Valores. Tenemos cursos desde nuestro curso, por ejemplo, la Aprenda a Invertir, que es un curso básico justamente para dar un escenario de introducción para la gente que quiera empezar a invertir, y después la recomendación siempre es que se acerquen a una casa de bolsa. Dentro de la casa de bolsa ellos necesariamente van a tener que habilitar cuenta en una, entonces también la casa de bolsa va a tener que brindarles el asesoramiento y empezar a ofrecerles todos los instrumentos que vaya necesitando el inversionista de acuerdo a su perfil. Así como te decía, acá hay instrumentos de todo tipo. Hay que ver cuál es el que a mí me gustaría comprar, cuál es el que le gustaría comprar a otras personas, según el perfil de riesgo de cada uno. ¿Qué capital necesito para operar en una bolsa? Hoy para comprar un bono, uno puede comprar un bono desde 1 millón de guaraníes. ¿Desde 1 millón? Desde 1 millón de guaraníes, y bueno, en realidad también hay acciones disponibles desde 100.000 guaraníes dentro del mercado. Entonces los montos para invertir no son para nada altos. La gente piensa que hay que tener un capital extremadamente grande. Es un mito eso, ¿eh? Es un gran mito. No hay que tener un capital extremadamente grande, simplemente hay que hacer el ejercicio de destinar parte de ese ahorro, parte de ese excedente que hoy tenemos en día, no solamente a guardar la plata, sino a generar una rentabilidad sobre eso que guardamos a través de las inversiones justamente. Perfecto. Bueno, gente, les agradezco por la invitación, pasó volando el tiempo. Estuvo con nosotros Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores, y Franco Rojas, analista financiero de la consultora MF Economía e Inversiones. Muchísimas gracias por la visita, muy amable. Un gusto para nosotros. Encantado, creo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, enseguida regresamos. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.